Hoy, en Hora Clave, un informe especial en medio del despliegue de seguridad más importante de la historia. ¿Para qué viajó Bush? Además, Elisa Carrió rompe el silencio. Habla de Kirchner, de la economía y de la Argentina que viene. Y el asesor espiritual del presidente Bush, en una entrevista exclusiva con Hora Clave. Tengo dos primicias para usted al empezar el programa. La primera, pedirle que siga muy de cerca la denuncia que hubo sobre conexiones de algunos militares con los secuestros. Espero que no se convierta en una casa de brujas, pero en los próximos días se va a saber mucho y también espero que aquellos culpables, aquellos que han ensuciado la imagen del ejército, paguen, porque las manzanas podridas hay que sacarlas de la caja siempre. La segunda es más profunda, es menos aguda, es menos inmediata, pero va a tener un largo alcance. En los círculos más íntimos del presidente Kirchner se está pensando seriamente en reformar la Constitución. Cuando me enteré, dije, uy, otra vez, porque la Constitución cuando la reforman a veces es por apetencias personales. El 94 era para reelegirlo aquí, a Menem, para que pudieran reelegirlo a Menem. Dije, ¿será esto? Después me calmaron y apuntan al parecer a un horizonte interesante. Deshacer todo lo que se pueda el Pacto de Olivos y volver al 53, a la Constitución histórica, que nunca debimos abandonar. Esa Constitución tiene elementos valiosísimos. Por ejemplo, elegir presidente con colegio electoral. ¿Por qué? Porque cuando hay colegio electoral, las provincias chicas cuentan mucho y se llega a un equilibrio que con el voto directo, como tenemos ahora, y el balotaje, prácticamente el Gran Buenos Aires le elige presidente y los demás no existen. Es un país unitario. Eso es interesante, me parece a mí, si se concreta. También me gusta la idea de que saquen el Consejo de la Magistratura, que lo crearon en el 94, que no ha servido para nada. No nombran jueces, hay decenas de vacantes sin llenar, y vuelva al sistema de siempre. El presidente con acuerdo del Senado, lo que pasa es que lo tienen que hacer con enorme responsabilidad, cuando nombran jueces, cuando nombran generales, cuando nombran embajadores. Un aspecto quizá que habría que tener en cuenta es que si vuelven al 53, Buenos Aires vuelve a no elegir su intendente. Eso me preocuparía. Y me gusta, en cambio, la idea que anda rondando de volver a la Corte de 5 miembros. Yo creo que si, aprovechando todos estos alejamientos que se producen, volviéramos a la Corte de 5 miembros, me parece que la Argentina realmente volvería a ser un país en serio, institucionalmente serio. De manera que es interesante. Sigan lo agudo, el tema militar en los secuestros, sigan lo profundo, el retorno a la Constitución de siempre. Hace, ¿cuánto? 2, 3 meses, varios meses, dijimos en este mismo programa, se viene la guerra. Lo dijimos, yo estaba convencido, viene la guerra, y vino. La guerra no de Afganistán, sino la de Irak. Y ahora le decimos otra cosa que hay que mirar con mucha atención. Estamos en guerra. El mundo está en guerra. Como es una guerra diferente, quizás no lo apreciemos, pero quizá habría que ser, ¿se acuerdan lo que decía Clinton en la campaña electoral? Es la economía, estúpido. Es la guerra, estúpido. Estamos en guerra. Turquía, que ha explotado, podría ser la Argentina Alamia. Y Bush, en un despliegue como nunca se ha visto de seguridad, fue a Londres, en medio de la guerra, mientras Osama Bin Laden, que es su gran enemigo, no sabemos dónde está, pero sabemos que está. Porque cada día mueren decenas de personas en Irak, en Turquía, donde sea, por algún atentado terrorista. Así que vamos a presentar este tema en que tenemos que involucrarnos porque estamos involucrándonos. Estamos en medio de una guerra mundial. Y entonces nos preguntamos con este tape inicial, ¿para qué viajó Bush a Londres en medio del operativo de seguridad más grande que la historia haya conocido?
Por primera vez en 85 años, un presidente norteamericano realizó una visita de Estado con todos los honores al Reino Unido de Gran Bretaña. Pero el tratamiento honorífico y los oropeles de la corona no alcanzaron para que el matrimonio Bush sea bienvenido en Inglaterra. Las formalidades del palacio y el tratamiento de rey que los Windsor le dieron a Bush y a su esposa nada tuvieron que ver con la recepción que el pueblo inglés le preparó al presidente de Estados Unidos. La tensión en alza fue el hecho más resonante de la visita de Bush a Inglaterra. El operativo superó todos los límites conocidos. Fueron 4 días de máximo temor para el gobierno británico, para el norteamericano y para los cientos de miles de londinenses que con sus impuestos pagaron el increíble mega operativo de seguridad que rodeó a la visita de Bush. Ante el temor y las amenazas de un posible ataque terrorista en el suelo británico durante la visita de Bush, el gobierno de Blair montó un operativo de $8 millones. En las calles de Londres no se veía un dispositivo de seguridad de tamañas dimensiones desde fines de la Segunda Guerra Mundial. 14.000 policías patrullaron la ciudad en forma permanente y el operativo incluyó helicópteros y una caravana de 10 limusinas blindadas para trasladar a Bush. Estas limusinas son capaces de resistir el ataque de un misil y ensayaron hasta último minuto los caminos de traslado. Junto con la policía británica, trabajó un equipo de 4.000 agentes estadounidenses. La ciudad permaneció en alerta máxima por las amenazas terroristas que indicaban que se podría producir un atentado en suelo británico de concretarse la visita de Bush. Scotland Yard desplegó 5.000 hombres de su fuerza antiterrorista y apostó a otros en los techos de los edificios, custodiando el paso de la caravana de limusinas blindadas de Bush. Además, miles de policías custodiaron las 24 horas aeropuertos y estaciones de tren y de ómnibus, y cientos de cámaras de seguridad se instalaron en puntos clave de Londres. El servicio secreto norteamericano, en pánico por la posibilidad de un ataque aéreo de Al-Qaeda, exigió medidas que la misma reina Isabel se negó a cumplir. Entre otras cosas, pidió reforzar las paredes de la suite belga del Palacio de Buckingham, que alojó a Bush y a su esposa, y también de los salones por donde el presidente se desplazaría. Y pretendían que un Black Hawk, helicóptero de artillería norteamericano, sobrevolase el palacio permanentemente. Días antes de la llegada de Bush, los automovilistas que circulaban por el barrio de Westminster, donde está el Palacio Real, eran detenidos, revisados, palpados de armas y se hacía una verificación de patentes. La máxima tensión ocurrió horas antes de la llegada de Bush a Inglaterra, cuando se descubrió que un periodista del Daily Mirror se había infiltrado y estaba trabajando como mozo dentro del Palacio de Buckingham. De no haber revelado su verdadera identidad, el reportero le podría haber servido el desayuno a los Bush. Y como él mismo dijo, podría haber envenenado a la reina. Pero más allá del rechazo, la polémica y las amenazas, Bush llegó a Londres el martes pasado por la mañana con parte de su gabinete y 250 agentes de seguridad armados como para una guerra. Lo escoltaron 2 aviones de guerra norteamericanos. Fue recibido por el príncipe Carlos, se alojó en la suite más bella de Buckingham y la reina lideró una cena en su honor. Pero ni todo el glamour palaciego, ni los brillos de la realeza alcanzaron para tapar los silbidos y gritos de la gente que montó guardia fuera del palacio para no dejarlo dormir. El jueves, más de 100.000 personas salieron a las calles de Londres para protestar contra Bush y contra la guerra en Irak. Al grito de ¡asesino! Y en medio de una procesión que parecía un carnaval, voltearon una estatua de papel con la figura de Bush, casi la misma imagen que se vio en Irak cuando los soldados norteamericanos voltearon la gigantesca estatua de Saddam Hussein. Esta gigantesca marcha comenzó pocas horas después de que se conociera la terrible noticia del atentado terrorista en Estambul. 2 coches bomba estallaron en el consulado británico y en la sede del banco HSBC. 2 blancos, claramente ingleses. Hubo 27 muertos, entre ellos el cónsul,
y más de 500 heridos. 5 días antes, una bomba había volado la sinagoga más importante de Estambul, causando 23 muertos. Al-Qaeda se atribuyó los 2 atentados. El horror volvía a arrasar con la capital de Turquía. Ni Bush ni los británicos podrán olvidarse de esta visita polémica y sellada por el miedo. Trasladándose por una ciudad blindada y armada hasta los dientes, Bush se reunió con Blair y el gabinete británico en la residencia del primer ministro. El nivel de la protesta era tal que por primera vez en la historia, un presidente tuvo que salir caminando y por la puerta de atrás del 10 de Downing Street. Y no pudo dar el tradicional paseo en carroza acompañado por la reina, como es costumbre para los huéspedes de honor de la familia real. Bush dejó Inglaterra el viernes por la tarde. Muchos creen que su visita, pese a los alertas, tuvo el fin de afianzar la alianza con Blair y la instauración del nuevo orden que delinearon desde los atentados a las Torres Gemelas. La sangrienta postguerra en Irak y la lucha contra el terrorismo fueron los temas clave. Mientras Bush estaba en Inglaterra, moviéndose en el mayor operativo de seguridad que se recuerde, y el terrorismo volvía a estallar en Medio Oriente, en la TV norteamericana se empezaron a ver los spots de campaña que promueven la reelección de Bush. Y muchos dicen que este viaje fue fundamental para su permanencia en la Casa Blanca por 4 años más. Está con nosotros el profesor Pedro Brigger, que es especialista en Medio Oriente, tiene la cátedra de Sociología del Medio Oriente en la UBA. Y Pedro, buenas noches. Buenas noches. La pregunta sería la siguiente. Cuando uno ve el costo de este viaje, el costo económico, el costo en seguridad, todo lo que pasó en Turquía, la pregunta es inevitable y se la quiero hacer a usted, que es especialista en esto. ¿Qué motivos puede tener Bush para hacer este viaje tan riesgoso, con tanta manifestación en contra, actos terroristas? Tiene que ser una motivación muy fuerte la que lo llevó a este riesgo de 4 días en Londres. Sí, en primer lugar es un viaje que ya estaba programado hace cerca de un año, por lo tanto no lo querían cancelar. En segundo lugar, creo que esto tiene que ver con el consumo interno. Como se dice al final del tape, el año que viene hay elecciones en Estados Unidos. A Bush no le viene bien el resultado de la guerra por ahora, necesita reafirmar su condición de liderazgo y nada mejor que hacerlo reafirmando los lazos con el Reino Unido. Aquí hay algo muy interesante porque estamos frente a la presencia de 2 grandes imperios de la historia, por lo menos de los últimos 200, 300 años, uno en decadencia, que ya no es imperio, el británico, y el otro que está creciendo cada vez más, por lo menos en los últimos 50 años. Están unidos con una región que también es interesante cómo lo unen, y especialmente Irak. Y el Reino Unido creó Irak a principios del siglo XX, y hoy Estados Unidos quiere recrear Irak a principios del siglo XXI. Además están unidos en algo muy fuerte que es el tema del petróleo, porque han competido en el pasado por el petróleo en la región. De hecho, algunos de los golpes de Estado orquestados por Estados Unidos en la década del 50, por ejemplo en Irán, entre otros motivos, tuvo para desplazar a los británicos sobre el control del petróleo de la región, cosa que efectivamente hicieron. Ahora ambos quieren regresar y tener el control del petróleo. De hecho, en la década del 90, el bloqueo impuesto por Estados Unidos y por el Reino Unido a Irak llevó a que el régimen de Saddam Hussein comenzara a tener relaciones con el tema del petróleo con China, con Rusia, con Canadá, con Austria, con Italia, con Francia. La única manera que tenían Estados Unidos y el Reino Unido, principalmente Estados Unidos, para regresar a la región y apoderarse de ese petróleo era a través de una guerra. Ahora, esto no lo digo yo ahora después de haber visto la guerra, esto lo dije ya hace 4 años. Y de hecho hay sectores ligados al petróleo, grandes empresarios, por ejemplo canadienses, que ya decían en 1999 que la única manera, la única forma que tenía Estados Unidos para regresar ahí era derrocando a Saddam Hussein. Ahora, la gran paradoja, Pedro, fue que teóricamente la guerra de Irak, como la de Afganistán, fueron para castigar a Bin Laden, para castigar al terrorismo, y lo que consiguieron es difundirlo, porque hoy hay mucho más terrorismo. Eso fue la excusa, eso fue un poco para los grandes medios, para consumo interno de la mayoría de los norteamericanos, que ni siquiera sabe dónde queda Irak o ni siquiera sabe Afganistán. Si uno lee los documentos que escribieron los que están asesorando a Bush hoy en día, hace 5, 6, 8 años, claramente decían que había que llevar adelante una guerra en Irak para destruir el régimen de Saddam Hussein.
antes de que Bin Laden fuera tan conocido. Y hablando de Bin Laden, es el otro polo de la situación. Nunca lo encontraron y él los vive encontrando a ellos, por ejemplo en Turquía. Y una cosa que me impresiona es que tuvieron que hacerlo en Turquía porque el dispositivo de seguridad realmente fue espectacular. Si hubieran podido, lo hubieran hecho en Londres, pero tuvieron que hacer en Turquía. Efectivamente, pero están golpeando, más allá de saber exactamente si es Bin Laden o no, acá hay algo muy particular. Usted habló de guerra al principio. Acá no se trata de un movimiento político que busca tomar el poder en un Estado. Tiene redes por todos lados y es muy difuso su objetivo. Ahora, es cierto que Bin Laden ya en la década del 90 decía que iba a atacar a todos aquellos que apoyaran a Estados Unidos en la intervención en la región. Atacó a los británicos, ahora por ejemplo en Turquía, atacó a los australianos en Indonesia, ataca a Estados Unidos de manera permanente en Arabia Saudita o en otras regiones. Y los británicos, o sea, estaban al caer de alguna manera. Igual, yo creo que el problema no es Bin Laden, el problema es la intervención de Estados Unidos en Irak. Pueden matar a Bin Laden, pueden matar a Saddam Hussein. Pensar que el mundo árabe va a aceptar, que los iraquíes van a aceptar la presencia estadounidense ad eternum, que coloquen un gobierno, que se apropien del petróleo, es realmente creer en cuentos de hadas. Bueno, y la pregunta es entonces, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Cuáles han sido los últimos pasos de Bin Laden? Los ejércitos más sofisticados lo buscan. Hay escuadrones especiales para localizarlo y hasta una recompensa de $25 millones para quien logre dar con las coordenadas de Osama Bin Laden. El hombre más buscado del mundo. Pero a más de 2 años del atentado a las Torres Gemelas, que catapultó a Bin Laden a la triste fama de ser el enemigo número 1 de Estados Unidos y de gran parte de Occidente, nadie sabe dónde está. Desde algún lugar remoto del planeta, que según quienes lo rastrean, estaría en la frontera de Afganistán y Pakistán, de tanto en tanto, Bin Laden lanza mensajes proclamando el odio y anunciando nuevos ataques terroristas. Con solo 5 días de diferencia, el terrorismo arrasó con Estambul. Primero, una bomba hizo volar la sinagoga más importante de Turquía. Y el jueves pasado, 2 coches bomba estallaron en las sedes del consulado británico y del banco HSBC, 2 blancos británicos. Al-Qaeda, la red terrorista liderada por Bin Laden, se atribuyó los 2 atentados. 8 días atrás, un supuesto mensaje de Bin Laden, que se publicó en un diario musulmán de Londres, amenazaba con atentados terroristas sobre suelo norteamericano. El supuesto escrito de Bin Laden preanuncia un ataque con 100.000 muertes. Ese mismo día, un atentado mató a 17 personas en la capital de Arabia Saudita. Al-Qaeda también se atribuyó el ataque. Bin Laden se convirtió en la obsesión del gobierno de Bush. Su figura y su red son más peligrosas para los norteamericanos que el mismo Saddam Hussein. Pese a las demandas, Al Jazeera, la cadena árabe que siempre obtiene las primicias de los mensajes de Bin Laden y única interlocutora del líder terrorista, se niega a revelar cómo llegan los polémicos mensajes. A fines de octubre, Al Jazeera puso al aire un audio que sería la voz de Bin Laden. En este mensaje, el líder terrorista anuncia una ola de ataques suicidas en los países que participen en la ocupación de Irak. Mientras el juez español Baltasar Garzón pidió su captura internacional, en Estados Unidos se creó una unidad secreta y especial para cazar a Osama y a Saddam. Desde el 11 de septiembre de 2001, Osama habría emitido por voz o video unos 12 mensajes que tuvieron conocimiento del público. En el último, en el que se lo puede ver, enviado a pocas horas de cumplirse el 2º aniversario del 11 de septiembre, reivindica la valentía de los terroristas que perpetraron el ataque a las Torres Gemelas y aseguró que la batalla real aún no ha comenzado. Los investigadores sostienen que este mensaje es verdadero y que el que allí aparece es el mismo Bin Laden. Los despliegues norteamericanos aún no rinden frutos. Desde el 11 de septiembre de 2001, millones de dólares se han destinado a encontrar a Bin Laden, que desde la clandestinidad más absoluta mantiene en pánico a Occidente. Su primer mensaje grabado se conoció a menos de un mes del ataque a las torres. En él
alaba la ofensiva de Al-Qaeda. Tengo que decirle a los americanos que nunca volverán a sentirse tranquilos y seguros a menos que nosotros estemos así en nuestra tierra. Estados Unidos está golpeado por Dios en uno de sus puntos más débiles. Lo que Estados Unidos ahora está experimentando, nosotros lo sufrimos por años. Tienen lo que merecen, aseguró en aquella primera grabación que preanunciaba el desastre. A ese video le siguieron otras 11 declaraciones, en los que la constante es el llamado a la hermandad islámica contra Estados Unidos y Occidente. Como si estuviera escondido en las entrañas de la tierra, Bin Laden sigue siendo el problema de seguridad número 1 de Estados Unidos. Y crece en el mundo la necesidad de parar esa ola de terrorismo cada vez más sangrienta. ¿Puede un solo hombre tener en jaque la seguridad de la mitad del planeta? Gerardo. Sí, interesantísimo este informe. Ahora Diego tiene una pregunta para hacer al especialista, pero yo quiero anticipar que en solo unos minutos vamos a poner al aire un reportaje muy fuerte que este equipo le hizo a Elisa Carrió. Ella en este momento está viajando hacia Colombia, pero antes de irse dejó unas declaraciones bastante explosivas que vamos a compartir con ustedes en unos minutos. Yo a Pedro le quería preguntar dos cosas muy breves. Una, si cree que Osama Bin Laden está vivo. Y otra, si esto que pasó en Turquía puede pasar en la Argentina. Bueno, la primera pregunta es difícil de saber. Algunos videos parecen dar cuenta que sí, que está vivo. De todas maneras, creo que el problema no es Bin Laden. Creo que es la típica política que hay en Estados Unidos de personalizar. Esto es el problema de Fidel Castro, el problema es Gaddafi, el problema es Saddam Hussein. El problema en Irak no era Saddam Hussein, era todo lo que representaba ese régimen más allá de la persona de Saddam Hussein. No importa si Saddam Hussein está vivo o no, no importa si Bin Laden está vivo o no. Cuando se habla de guerra, cuando Grondona hablaba al principio de guerra, lo que sienten en el mundo árabe islámico, olvidémonos ahora de Bin Laden, es que hay una guerra de Estados Unidos en contra de ellos. Por sus recursos naturales, por el control estratégico de la región, por el control militar, por el control de los regímenes políticos. ¿Y podemos ser parte de esa guerra nosotros? Yo creo que como es víctimas, probablemente. Es difícil decir porque todavía no sabemos quiénes fueron los responsables de los ataques a la AMI y a la Embajada de Israel en la Argentina. Hasta ahora no lo sabemos. No hubo alguien que dijo fuimos nosotros claramente. ¿Usted no sospecha que fue Irán, como se dice ahora? No, yo no creo. Ah, ¿no creen No, eso, yo creo que fue una gran cortina de humo. Ah, sí. Creo que no había ningún motivo político como para que Irán realizara un atentado con esas características. No es lo que Irán ha hecho en otros países del mundo. De última han mandado matar a opositores a su régimen, que es matar a opositores políticos, pero no realizar atentados en las principales capitales del mundo. De todas maneras, trabajamos sobre hipótesis, porque hasta ahora nadie ha dado pruebas contundentes. Le doy un detalle para graficar. En la mayoría de los atentados que vimos en las últimas semanas se vieron cráteres. Acá, frente a la AMI y a la Embajada de Israel, no hubo cráteres. No se los mostró, por lo menos públicamente. Esto deja dudas respecto al tema del coche bomba, lo dicen algunos de los expertos. La diferencia, creo yo, entre la Argentina y Turquía es que en Turquía claramente este fue un mensaje a los británicos. Ajá. Más allá de que Turquía es un engranaje en la política de Estados Unidos para la región, el gobierno turco no permitió que las tropas norteamericanas pasaran. Turquía tiene intereses en el norte de Irak. Turquía tiene una minoría kurda muy problemática, cerca de 15 millones de personas. En el mismo día del ataque, uno de los dirigentes kurdos de Irak viajó a Turquía. Esto es muy complejo. Realmente es mucho más complejo y es difícil explicarlo en un minuto. Pero creo que lo más importante del atentado en Turquía, especialmente de esto frente al HSBC y al consulado, esto fue un mensaje para los británicos. Ustedes apoyan la intervención de Estados Unidos en la región, ustedes quieren nuestro petróleo, ustedes quieren volver a ocupar nuestra región, no lo vamos a permitir. Mi última pregunta, Pedro, es esta. Occidente, o las potencias occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña, han desarrollado armas tecnológicamente inimaginables hace 10 años o 15. Tienen toda clase de misiles, todo. Pero Bin Laden, o no quiero personalizar, el terrorismo, tiene un arma que no es tecnológica, que es la decisión de morir de los que llevan los coches bomba. Es decir, porque toda nuestra mentalidad en Occidente es que el otro no quiere morir. Por eso disuadimos, por eso no advertimos. Pero cuando el otro quiere morir, ¿qué se hace contra esa arma?
Pero yo no creo que la mayoría de las resistencias a la ocupación británica o estadounidense en Irak o en otros países se lleve adelante por suicidios. Le doy un dato. Siempre hablamos de los suicidios de los palestinos. Menos del 1%, según datos de los israelíes, menos del 1% de los ataques al ejército israelí o entre civiles se realizan a través de atentados suicidas. Lo que pasa que más del 50% de los muertos son a raíz de atentados suicidas. Obviamente, desde el punto de vista mediático, tiene mucho más prensa y vende mucho más un atentado suicida que deja 20, 30, 50 muertos en una calle. Nosotros no solemos ver los ataques que realizan palestinos en contra del ejército israelí, porque eso, por ejemplo, no suele entrar en la categoría de atentado suicida, eso vende mucho menos. Es lo mismo que vemos en Irak. En Irak lo que más nos prende es el atentado en contra de los militares italianos, porque esto mata de un saque a 20 o 30 personas. Pero todos los días hay ataques en contra de soldados estadounidenses y no se hacen a través de atentados suicidas. Y una última cosa, no nos olvidemos que los kamikazes japoneses no eran musulmanes, y también se suicidaban. Pero tampoco eran occidentales. Bueno, habría que ver si durante la guerra de Malvinas, si no venía alguien y decía quién está dispuesto a suicidarse para luchar en contra de los británicos para recuperar Malvinas, si la cola no hubiera sido larga. Y yo estoy seguro que sí. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por su asesoramiento. Y ahora vamos a un momento muy particular del programa porque, como decía recién Gerardo, estuvimos con Elisa Carrió antes de que partiera a Colombia. Elisa es un poco ciclotímica, ¿no? Hay días que está con una lucidez, ¿no? Bueno, esa noche estuvo con una lucidez tremenda y dijo cosas sorprendentes sobre el peronismo y sobre el presidente Kirchner. Vamos a escucharla en este momento. Elisa, se cumplen 6 meses de la presidencia Kirchner. Un balance. En general, me parece que es contradictorio el balance. Por un lado creo que hay hechos históricos. ¿Qué quiero decir? Que si le puede ir mal a Kirchner, le puede ir bien, esto no lo sabemos, pero hay cosas que son avances absolutos en términos históricos. El Partido Justicialista fue un partido durante muchos años que fue el garante de la impunidad en la Argentina. Y Kirchner da vuelta ese paradigma. Entonces, el principio de impunidad pone el principio de justicia, resuelve un principio sanador para toda la sociedad argentina que era el tema de la nulidad de obediencia de vida y punto final. Hace un corte histórico, más allá de la ley, más allá de los juicios, digo, es una cosa sanadora, como desata un nudo. Y después viene todo lo demás, que tampoco tenemos claro. ¿Qué digo? Política exterior, no tenemos una clara política exterior. Tenemos muchos papelones internacionales, yo creo que excesivos a esta altura. Las anécdotas de Nueva York son tremendas, y las anécdotas de Bolivia también. Y no hay definida una política exterior. Si usted no puede decir hoy, mire, este gobierno, podemos tener algunas intuiciones, pero no sabemos cómo va a jugar claramente en la integración regional, no sabemos cómo juega con Europa porque cambia permanentemente de posición. Sí pareciera claro que tiene una gran fascinación por Bush. Digo que en general tiene mucho que ver con la propia idiosincrasia del partido que gobierna, que es la fascinación por el poder. PJ es un partido de poder, los republicanos son un partido de poder, digo, en esto hay una cosa, creo que es proamericano, pero no está claro, tampoco el mundo está claro, pero en políticas públicas, políticas sociales es un agujero negro, digo, que el presidente diga que los planes sociales están mal, no, lo que me tiene que decir el presidente es cuáles van a ser los planes sociales. Digo, en esto, bueno, yo vengo insistiendo desde hace tanto tiempo, tenemos que ir a políticas sociales universales. Las políticas sociales focalizadas terminan, en realidad, legitimando cacicazgos políticos y no sacando a la gente de la pobreza. Este es un punto que no está resuelto. La política económica, no hay un plan de desarrollo nacional, pero hay un ministro serio. Digo, creo que lo mejor que tiene afuera la Argentina, lo mejor de nuestra política internacional es la baña. ¿Qué hace Kirchner? En realidad yo no sé si no hace lo mismo que hizo Menem. Pelea con el pasado, digo que hay que discutir, que hay que caducar, que hay que regular servicios públicos por lo interno. Ahora, este no es el corazón de la economía que viene.
En realidad el gran desafío no es pelear tanto contra el pasado, sino, o por lo menos con esto, sino tratar de establecer un sistema de regulación del futuro. No vaya a ser que dentro de 10 años nos hayan robado todo el petróleo, nos hayan robado toda la pesca, nos hayan robado todos los granos, y dijimos, ¿y cómo nos dimos cuenta? ¿Está? Me parece que este es el cuento. Entonces, ¿qué es lo que marca Kirchner? Una gran asociación con Repsol. Esto es lo que ustedes ven. A los únicos que rescata es a Repsol. En términos Habla de pesca, digo, ahí está el corazón. En términos del liderazgo presidencial, sobre lo cual se ha hablado muchas veces, y teniendo en cuenta que es un presidente peronista, ¿por qué usted insiste en el tema hegemónico, en el autoritarismo? Dice que esta no es una república, sino una democracia refrendaria. No, yo no insisto, yo creo, lo que pasa es que yo pienso distinto, y yo creo en esto, me parece que no hay que entenderlo en oposición a un gobierno. Creo que nosotros tenemos que tener un debate público. La Argentina cree que si uno piensa distinto que el otro ya lo quiere matar. No es así, pero una república necesita un debate. Lo primero que digo, algunas ecuaciones, algunas falacias. Algunos dicen, o todos dicen, incluso los intelectuales están diciendo hoy en la Argentina, que lo importante es el poder. Y que entonces se ha demostrado en la Argentina que el único que puede gobernar es el PJ, porque tiene poder. Yo cambio la pregunta. ¿No será que nuestra enfermedad es el poder? ¿Cuál es la enfermedad de Salta? ¿No será que esa sociedad está enferma de tanto poder? ¿No será que Formosa está enferma de poder? ¿No será que el Gran Buenos Aires está enfermo de poder? Digo, ¿no es excesivo el poder de las policías corruptas? De los gobernadores? Cambio el eje. Entonces, en ese sentido, esta cosa de instalación de que lo mejor es tener mucho poder, yo digo, no señores, esto es dramático para la Argentina. Esto nos lleva a una democracia refrendataria con legisladores empleados a sueldo, esto nos lleva a no tener libertades, y la verdad es que me miran como diciendo, y la verdad que es esta, los plenos poderes llevan a la tragedia. Ahora, Elisa, usted, me acuerdo de la última conversación que tuvimos, usted dijo, mire, el PJ es poder, el PJ es lo que es, ¿no? Kirchner es PJ, me acuerdo que usted me dijo, bueno, pero finalmente tiene que funcionar con el peronismo. ¿O es distinto? ¿Es un peronista diferente del cauce peronista? No, es PJ. Lo que pasa es que es PJ setentista. ¿Y eso es mejor o peor? Digo, ni mejor ni peor, pero es PJ. Es decir, lo que usted está diciendo... Digo, usted puede ser un peronista, nació en el 45, claro, puede ser joven en los 70 y puede haber nacido en los 90. Si uno nació en el 2000 ya es máximo, digamos. Es la última versión que tenemos, la última conocida. No, pero es gracioso, pero lo que usted está diciendo es que las generaciones de peronistas son inagotables. En el 2500 va a haber alguien. Pero no... mira, una cosa es el peronismo, una cosa es la persona que es peronista, que siente el peronismo de Evita, etcétera. El militante, el que es peronista que está en su casa, etcétera. Una cosa es el radical que está en su casa, uno es, digo, el socialista. Y otra cosa es la estructura. Acá la estructura es corrupta. Y de ahí no viene nada bueno. A propósito, Lilita, y uno no cambia las estructuras. Claro, es decir, porque uno vio que hemos estado mucho elaborando la idea de, bueno, hay una competencia entre el menemismo y el antimenemismo, entre el kirchnerismo y el dualdismo, pero usted lo que está diciendo es que en el fondo son todos peronistas. Pero por supuesto. Se van a entender. A ver, usted va a tener un bloque entre PJ y aliados, que en muchas provincias aparecieron separados y que van a formar parte del mismo bloque, de más o menos 140, con aliados. Esos se alinean al poder. No hay nada que hacer ahí. Ahora, cuando la sociedad vea la foto, se va a dar cuenta de lo que pasó. Porque nosotros, Esteban Peikovich el otro día dijo una cosa maravillosa. Nosotros somos un pueblo que aprendemos por el odor porque al no tener memoria no tenemos lucidez. Y en consecuencia nos damos cuenta del presente cuando es pasado. Entonces, el presente, que son las elecciones hasta mañana, va a ser pasado el 10 de diciembre. Y cuando veamos cómo construimos este presente, vamos a verlos a los Adi, a los Castillo. Yo no quiero ver eso, ¿no? A los Rucauf, a los Rodríguez A, van a estar todos. No se preocupen, no se fue nadie, sino que peor vinieron. Vinieron algunos que se habían ido. Entre peronistas no hay cornada. Lilita,
Quería preguntarle algo. Me sorprendió cuando usted habló hoy de algunas preferencias del presidente Kirchner respecto a algunas empresas. ¿Usted en algún momento dudó de la transparencia de Kirchner o simplemente lo ve como alguien que está buscando todo el tiempo poder, como usted expresaba? Digo, hay cosas que no se pueden explicar. De todas maneras, yo digo, esta es la sociedad. Si a mí si el presidente va a España y dice que todos los empresarios españoles son malos, medio los petroleros, yo tengo que entender que Repsol es buena. Cosa que yo nunca entendí. ¿Usted lo adjudica esto a una cuestión de transparencia o a una cuestión de una manera de acumular poder que tiene Kirchner? No, digo que estos son los negocios de la Patagonia. ¿Los negocios de la Patagonia? Estos son los negocios de la Patagonia. La pesca son los negocios de la Patagonia. La idea de Elisa es más o menos, a ver si es esto. Ha habido todo este año ha sido un gran elecciones, cambios. Kirchner, la figura de Kirchner novedosa, diciendo cosas, haciendo gestos, pero todo esto ¿es para que nada cambie y los peronistas sigan manejando como antes o trae un cambio real? No, trae algún cambio trajo. Este tema de principio de impunidad para el principio de justicia trajo. Siempre lo que viene nos va ayudando en algo. Digo, Duhalde también nos ayudó, pero es la tragedia. Finalmente su éxito es la tragedia de la nación. Kirchner también. Digo, no es lo mismo de la década que pasamos, esto es obvio. Ahora, el problema es que nosotros siempre creemos que porque algo es mejor, tiene derecho a construir todo mal de nuevo. Es decir, tiene derecho a superpoderes, tiene derecho a mentir, todo el mundo lo tiene que aplaudir. Es más, yo he leído algunas cosas, algunas editoriales que dice es oportunista Carrió por pelear los plenos poderes. Digo, en todo caso seré inoportuna. Eso estoy de acuerdo, siempre fui inoportuna. Digo, pero soy inoportuna desde el 94. Entonces, me parece que el nuevo que tiene legitimidad puede hacer lo que quiere. Esto forma parte de nuestra cultura. Y cuando el nuevo que tiene legitimidad puede hacer lo que quiere, todos terminamos en un desastre, incluso el nuevo. Ahora, Elisa. Digo, el nuevo también termina viejo otro nuevo y desgastado. Entonces, en realidad hay que cuestionar una cultura, mucho más que una persona. También hay que reconocer que si el peronismo, este panperonismo camina todo, pero del lado del no peronismo no supieron armar una alternativa. Es decir, usted, López Murphy, queda muy poco fuera del peronismo, Elisa. Es que por supuesto, no se puede armar. Mire, cuando yo tengo reglas donde las reglas no son respetadas, el que respeta determinadas reglas tiene que acostumbrarse a muchas derrotas hasta que la victoria llegue. Yo no podría minimizar todo lo que ha dicho Elisa Carrió acá. Me parece que dice cosas tremendas. Voy a simplemente a recoger la que yo creo que es como el cauce de su argumentación. El peronismo es un movimiento enamorado del poder, que solamente cree en el poder. Se puede llamar su líder Menem, Duhalde, Kirchner, no importa. Ellos quieren poder. Y lo más grave de lo que dice es que la contrapartida es que los argentinos quieren que alguien tenga poder. Es decir, que también nosotros decimos, bueno, que alguien venga a mandar, le damos plenos poderes, y como dice ella, y pasamos de frustración en frustración, porque no somos una república, porque no tenemos los poderes divididos, una corte independiente por un lado, el Congreso que controla. No, acá es darle el poder a alguien. Ahora es Kirchner, ayer fue Menem. Pero en el fondo hay como una falla en nuestra cultura política, que somos como, en el fondo como niños, queremos un papá. El papá va cambiando, pero los niños quedan. Y da a entender que, a pesar de rescatar algunas cosas de Kirchner, da a entender que Kirchner se va a ver arrastrado por eso que vos mencionás, por esa estructura corrupta, según ella, que es el PJ. Y en la próxima parte que vamos a ver hay declaraciones muy fuertes, aún más que esta, porque Lilita, de algún modo, dice que en el gobierno le ofrecieron de todo para sumarla. Ella se negó y ahora dice que van por ella, Sí, que además, quieren dividir el ARI. Perdóname, sobre esta parte que pasó, y yo creo que después es más dura, porque incluso habla de Chacho Álvarez como yo nunca la escuché hablar, Sí. ¿no? En la parte que viene, no solo lo da a entender, ella lo que dice claramente es, como yo estuve en contra de los superpoderes que le dieron a Caballo, tengo ahora autoridad moral e intelectual para estar en contra de los superpoderes que han pedido para debido. Esto lo dice más adelante, pero confirma la línea que Mariano recién explicaba, ¿no? Así que bueno, yo les cuento, además de esto que tenemos enseguida, después Contanos, de los auspicios, Gerardo. en Rosario estuvo nada menos que Franklin Graham.
Después de lo que falta del reportaje de Carrió, ustedes van a conocer al asesor espiritual de Bush, que juntó más de 70.000 fieles en Rosario. Llenó varias veces el gigantesco y monumental estadio de Rosario Central. Bueno, estadio Licha, Rosario Central, pero eso no lo tengan en cuenta, como en los juicios, esto último que ha dicho no lo tengan en cuenta. Pero yo les pido que después de los auspicios escuchen con mucha atención la segunda parte, Elisa Carrió, porque yo creo que acá hay como un programa de la oposición que están haciendo y que nace en este programa. Después de los auspicios seguimos con Lilita Carrió. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en Hora Clave. Le pido que escuche con mucha atención esta segunda parte de la conversación con Elisa Carrió, con un pie en el estribo del avión que la llevó a Colombia. Porque acá hay todo un programa, hay definiciones sobre La Baña, sobre el Chacho Álvarez, nuevamente sobre Kirchner, sobre los grandes negocios de la Argentina del futuro, que no van a ser financieros, van a ser petróleo, granos y pesca. Es decir, hay como en un núcleo toda una idea nueva sobre Argentina, y vamos a escucharla con atención y vamos a analizarla después junto con usted. ¿Cómo explica usted esta oposición permanente al gobierno? Quién sabe más furibunda que la de aquellos que están ideológicamente en las antípodas del gobierno. Usted es una rebelde permanente, porque uno lo que ve es que hay, por ejemplo, dirigentes de la centroizquierda como Ibarra o Chacho Álvarez que apuestan por la transversalidad. Chacho en el mundo de las ideas. Pero usted pega al gobierno. Chacho decía el otro día, ¿cómo me voy a oponer si este gobierno está haciendo el 80% de la agenda que yo proponía? ¿Cómo me voy a oponer? ¿Qué piensa? Lo primero que debería pensar es que cuando en el 2001 nosotros acusábamos de traidores a la patria a Cavallo y decíamos que los plenos poderes llevaron al desastre a la República, Chacho estaba con Cavallo e Ibarra estaba con Cavallo. Entonces yo tengo derecho a pensar que mi criterio está menos confundido. Por lo menos tengo el derecho a pensar esto. En segundo lugar, yo no quise hacer una oposición. Miren, el otro día con delegación de poderes, si yo les contara la verdadera anécdota, que no la puedo contar en televisión porque además se va a reír todo el mundo. No pasa nada. Yo hablé 2 minutos. Si yo estaba afuera, me llamaron a la intervención de un pequeño artículo, decidí que no iba a intervenir en presupuesto justamente para... Hablé 2 minutos y se armó el lío. Entonces, en vez de preguntarse si uno... La verdad es que si vos contás, yo dije, miren, señores, hay algunos problemas con la libertad de expresión, hay un problema con los plenos poderes, no hay políticas en políticas sociales. Digo lo que le dije a todos los gobiernos, al de la Alianza, al menemista. Quizás yo soy una voz muy fuerte en la sociedad, pero por la coherencia que tuve a lo largo de estos años. Entonces eso hace que parezca más fuerte, digo. La verdad que hablé 2 minutos. Mirándola yo a usted, mirándola, porque son varias ya contactos que hemos tenido. Usted, me acuerdo, cuando todo el mundo estaba ilusionado con Cavallo, incluido el que habla, en marzo, que estamos hablando de 2001, se opuso a los plenos poderes a Cavallo. Ahora que todo el mundo está ilusionado con Kirchner, se opone a los plenos poderes con Kirchner. Porque hay una cosa adolescente en nosotros. Queremos un mago, que venga un mago y nos resuelva todo. Mientras tanto, mientras tenemos la ilusión, y estamos yo le dije bastante que se bien. iba a equivocar, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y ahora? Y yo le gané, ¿sabes? Pero ¿y ahora yo no estoy tan ilusionado, le digo. El problema es que le digo, claro, pero estaba ilusionado antes. Entonces, cuando estaba ilusionado quería los plenos poderes. Y ahí está el error. Claro. Digo, uno no tiene que querer los plenos poderes para nadie. Claro. Tiene por que eso usted es entender coherente, usted que no los quiere para nadie. Digamos, Ni no para es contra Cavallo, Kirchner, ni ¿se para entiende? Kirchner. No es contra Kirchner. Supongamos que fuera elegida la persona que yo más quisiera como presidente. La que sé yo, no sé, una cosa... Y sin embargo, yo no le votaría a los plenos poderes. Usted a mí no me daría plenos poderes. Por supuesto. Está Y a bien, los está maridos bien. menos. Está bien. No hay que darle... Entonces digo, ese es el problema. Pero no es... para que Palenzuela entienda, yo, la No, verdad... Lo que dice, sin embargo, lo que dice Diego es interesante por esto. Fíjese, usted, digamos, lo limita a Kirchner. Yo no digo que está así contra la muerte, pero le pone peros importantes, digamos que desde la izquierda. Ahora, desde la derecha, un conservador
podría hoy ser menos opositor que usted. ¿Sabe por qué? Porque empieza a sospechar que nada va a cambiar. Y entonces se acomoda a las circunstancias. Habla mucho, mucho gesto, pero finalmente no pasa nada. Pero además no tiene palabra, porque ese conservador fue el que le otorgó los poderes a Caballo. Y ahora, Lilita, yo al revés. Entonces, el problema No, es... pero digo que desde el punto de vista de un conservador, hoy él puede estar pensando, hay mucho gesto, hay mucha gestualidad, pero no va a pasar finalmente nada. cambia, ¿no? Ahora, Lilita, y al revés, yo también en disidencia con Valenzuela, pero desde otro lugar. ¿Por qué te parece que causa tanto escándalo que alguien que siempre estuvo en contra de los plenos poderes también lo esté frente a Kirchner? ¿Por qué es resulta tan fuerte o tan curioso que alguien critique a un presidente? Porque antes no era tan cuestionado el que criticaba. Ahora el que critica cobra. Mira, yo sé hace 2 meses que vienen por mí. O era como regalo, digo, en el marco de una transversalidad oficialista como ministro, etcétera, o era por las malas. En eso tengo operaciones políticas permanentes, me quieren hacer aparecer como una persona desguazada, como una persona con enormes problemas internos, igual que en la época de los plenos poderes. La Alianza, ¿se acuerdan? Me hacía pasar por loca, me dijo que estaba sola, que nadie me acompañaba. ¿Quién va por usted? En realidad, va para lo que necesitó el país durante todos estos años es una oposición complaciente. Digo, que diga algunas cosas y se arregle. Que diga algunas cosas y se arregle. Digo... Ahora, usted en su partido, en el ARI, ¿no ha habido gente que hubiera querido alinearse más con Kirchner que usted? Pero siempre me pasa eso. Es obvio que yo soy la líder más intransigente de mis 2 dirigentes de mi propio partido. Que digo, hay mucha gente que hoy está con nosotros y que yo quiero mucho, pero que en el 2001 también quería que Caballo era la solución. Entonces, el problema, pero no los militantes, digo, los militantes, los que están abajo, ese 98%, están todos bien. Ahora, la misma duda que tenían hace 2 años, cuando nosotros no teníamos dudas, son las dudas que tienen ahora. Y es legítimo, digo, e incluso pueden haber personas, y yo puedo estar profundamente equivocada. Digo, lo que tengo es derecho a tener lucidez, a mantener mi coherencia, Entonces, Lilita, a irme de la Cámara, digo, sin haber tenido un voto en contradicción en 8 años. ¿Y por qué si voté en contra? Yo diría, lo malo es creer en alguien. No. Porque la gente creyó, creyó en Menem, después creyó en Caballo, creyó en De la Rúa, ahora cree en Kirchner. Somos un país de ingenuos. Pero digo, uno tiene que creer y poner límites. Digo, pongamos en una relación familiar, uno lo puede querer mucho a su hijo, pero tiene que poner límites. Digo, uno puede ser un hijo, puede quererlo mucho a su padre, pero si su padre lo quiere dominar, le tiene que poner límites, porque en el límite, en esa relación de confianza, está el mantenimiento de la relación a lo largo del tiempo. Digo, si uno no pone límites, en realidad lo que hace es destruir la relación. Entonces, yo quiero que a Kirchner le vaya bien, se los digo sinceramente. Y yo agradezco a Dios que haya ganado él y que yo no haya sido presidente, porque él puede manejar un PJ, digamos, que todavía tiene restos mafiosos muy grandes y que él tiene problemas. Yo en esto quiero... Ahora, tenemos que establecer relaciones maduras, relaciones de confianza y relaciones de límite. Kirchner tiene que entender que él es presidente, que tiene una altísima legitimidad y que nosotros somos oposición. Y que nadie se tiene que comer a todos. Digo, uno es una oposición constructiva. Yo fui miembro prácticamente informante en nulidad de obediencia debida y punto final. Yo acompañé el juicio a la Corte. Digo, nosotros no. Ahora, cuando a mí me piden absolutos poderes a debido, peor que los de Dromi, digo, ¿y por qué yo le tengo que dar poderes absolutos a debido para que negocie? ¿Quién es debido? Digo, las revistas dicen que era el cajero de Santa Cruz. Entonces, porque Kirchner tenga una altísima legitimidad, yo creo que tener que debido es maravilloso. Lilita, ¿por ¿Se qué, entiende? No. ¿por qué usted separa a Labaña? Labaña es una cosa para usted y el resto es otra. Y aquí lo estableció muy claro con el caso de Debido. Me parece que hay criterios de educación y hay criterios políticos. A nosotros nos importa mucho la educación. Y es claro que Labaña es un hombre educado y que hay otra gente en el gobierno que es enormemente vulgar. Entonces, tener un ministro educado, un ministro que
puede mostrarse en el exterior, alguien que no es un bravucón ni un vulgar, es muy importante. Digo, tener ministros Ahora, educados la mala es educación, importante. ¿no? Lo segundo. Como tema, no, la mala educación. Fíjese, usted decía de Bush, esa especie de idiosincrasia, dijo. Es el estilo K, el estilo B, son como si ¡buah! Atropellan. Y parece que el país, esto rinde. Yo no sé, pero que es vulgar, es vulgar. La verdad, Grondona, yo soy del Chaco, mucho no sé. Lo segundo es que económicamente él tuvo un papel central en la salida, en la estabilización del país. Tercero, es nuestro mejor canciller. No es nuestro mejor ministro de Economía, porque no tiene un plan de desarrollo nacional, porque no veo qué hace con las petroleras, etcétera, pero es el mejor canciller que tiene el país. Ahora, Lilita, usted dijo al principio que acá todavía... Porque la verdad es que quizá Kirchner va a empezar el 10 de diciembre. Tampoco sabemos Así todavía es. cómo va a ser esto, ¿no? Nadie sabe cómo va a ser y todos deseamos que ojalá le vaya bien porque nos va a ir bien a todos los demás. Pero usted dijo al principio, pero todo esto ocurre en un mundo que tampoco sabemos cómo está. Porque si yo dijera, somos nosotros los únicos inestables e imprevisibles en un mundo previsible, pero el mundo se ha vuelto imprevisible. Lo que exige una prudencia mayor. Porque el mundo está en una guerra segmentada y generalizada. Primero, hay guerra. Digamos que sería conflicto generalizado mundial. ¿Por qué no vemos que hay guerra, salvo en algunos lugares? Porque es un conflicto que se va a desarrollar así para siempre. No vamos a tener los típicos conflictos de la Segunda Guerra Como Mundial. crónico, Pero hay guerra. una guerra crónica. Digo, hay guerra y es un desastre mundial. Ustedes piensen que Bagdad ha sido una emboscada para los Estados Unidos. Perdió la guerra política. Perdió la guerra. Perdió la comunicación y ahora está perdiendo la guerra y el desastre de la salida va a ser peor que el de la llegada. En segundo lugar, hay una crisis muy fuerte. Es el mundo musulmán, digamos, no el mundo musulmán, sino un sector fanático de ese mundo. Hay dos culturas enfrentadas. No es una guerra en países que conocemos, de países que conocemos. El error cultural, como en la colonización de América, es muy grande. Y la verdad que vamos a una nueva civilización. Vamos a una nueva civilización, pero primero vamos a tener barbarie. Mientras usted hablaba pensaba en Alberdi, porque Alberdi por ahí, en un lugar, dice, el problema no son los dictadores, el problema son los pueblos dictatoriales. Dice, hay pueblos que necesitan papás, nuestro problema no son los papás. Entonces, esto que me habló al principio, porque yo creo que entendí esto, lo que usted dijo. El problema es que nosotros, cada tanto, le damos todo a alguien. Y ese alguien puede ser diferentes personas. Pero el vicio no está en el alguien, sino en nosotros. Somos nosotros los que decimos que venga un papá y los papás van cambiando. Vamos cambiando de papá cada tantos años. Y mientras mantengamos esa costumbre, ningún papá nos va a resolver el problema. Este es el centro que usted está diciendo. Yo creo, por eso digo, dije al principio muy claro, nosotros somos un pueblo enfermos por el poder. Y tenemos que querer ser un pueblo que ambicione autoridad. Nosotros somos un pueblo que tendemos a violar las normas. Entonces de repente necesitamos que, además no nos gusta que el otro tenga poder, pero si alguien que nosotros queremos tiene mucho poder, nos encanta. Lo que no nos gusta es que tenga mucho poder el que no nos gusta. Pero cuando está alguien que nos gusta, queremos que tenga mucho poder. Y yo lo que quiero decir es lo siguiente. Tenemos que tener personas que gobiernen, que no tengan mucho poder, nos gusten o no nos gusten, porque eso es una república. Y el día que lo tengamos, nosotros vamos a solucionar un problema que nos va a permitir desarrollarnos económicamente, que vamos a saber que nuestros hijos y nuestros nietos van a poder vivir en la Argentina sin miedo, a tener que vivir con un poderoso que finalmente nos extinga a nosotros. El problema nuestro, Elisa... Y entonces no es contra Kirchner, a ver si se No, entiende. ya sé, se entiende. Yo creo que el problema de usted va a esto. Vamos a cumplir 20 años de democracia. Somos una democracia. Todavía no somos una república. Exactamente. Ni somos una república y sobre todo tenemos 60% de hombres, de pobres. Yo creo que acá hay dos ejes.
la república y la ciudadanía. ¿Qué quiero decir? Políticas sociales universales y república. Y esto nos salva. Y ojalá que el presidente lo entienda, que si es un republicano y que si tiene políticas sociales universales de lucha contra la pobreza, nosotros construimos ciudadanía y él puede ser el gran líder republicano e igualitario de la Argentina que viene. Y si no, puede ser un presidente más de tantos presidentes del PJ que tuvo este país. Yo tratando de verle la esencia a Elisa, a mí me parece que cuando ella dice que tenemos que cambiar la cultura del poder, que tenemos que cambiar nosotros, dice cosas de largo alcance, porque se ha puesto en una posición que no quiere el poder el mes que viene. Yo creo que los políticos nuestros, sin distinción prácticamente, son hijos de las encuestas. Entonces dicen, a ver, ¿qué quiere la gente? ¿La gente quiere esto? Repiten lo que quiere la gente, porque la próxima elección la van a ganar, ¿no? Y ella se ha puesto en una posición, decir, yo digo lo que yo creo, eso lo dije frente a Cavallo, lo digo frente a Kirchner, y algún día, la sociedad se va a dar cuenta. A mí me hace acordar, Carrió, y quizá me van a decir que exagero, ¿no?, a Churchill. En los años 20, Hitler se rearmaba, dale, ¿no? Y los ingleses no querían más guerra, habían tenido la Primera Guerra Mundial, y tenían a Chamberlain de primer ministro. Todos negaban. Y Churchill empezó a decir, ojo que viene Hitler. Lo dijo 20 años antes. Pasó las peores, porque tenía 2 diputados, él y 2 más, nadie lo votaba, nadie lo invitaba a ningún lado, la pasó en minoría. Un día llegó Hitler y le dijeron, tenías razón. Ese es el líder político. El líder político es el que está dispuesto a perder, porque ve más lejos, y pierde, y pierde, y pierde, y pierde, hasta que un día alguien le diga, ¿sabes? Tenías razón. Es la dimensión de la gordita. Tiene una gran dimensión. Es decir, es una persona que no le importa que la mayoría de las encuestas apunte a otro lado. No le importa la moda. Está más allá de la moda. Y por eso es un hombre, es una mujer valiosa, porque quizás no gane nunca. Quizás finalmente nunca llegue un momento en que la gente le diga, tenías razón. Pero ella dice su razón y lo dice empecinadamente, por más que las encuestas apunten en otra dirección. Ahora, ¿no te hace acordar también a Alem por la intransigencia, por esta cosa regeneracionista que está planteando ella? Aparte, bueno, es alguien a quien ella admira. Bueno, ¿no? Alem en el 90... armó todo el lío, y el voto universal llegó en el 1912, llegó 22 años después. Ahora, y él se suicidó entre medio, cosa que ya no va a hacer, aunque no le vi la cruz, pero no se va a suicidar, seguro. Pero tenía sus altares ahí en el Tenía sus altares, sí. Entonces, yo creo que a mí me gustaría líderes así, en la derecha, en la izquierda, gente que dice lo que cree, y lo dice una vez, 2 veces, 3 veces, y pierde, y pierde, y pierde, y pierde. Pero ahora, hasta que les llega su hora. Llega la hora. ¿Cómo se construye una fuerza política y un liderazgo? Porque obviamente el republicanismo que ella plantea es admirable, creo que hace críticas necesarias para el gobierno, porque si no las hace ella no las hace nadie, y el gobierno necesita esas críticas. Pero por otro lado yo me pregunto, ¿no ve fantasmas siempre, Lilita? ¿Se acuerdan lo de los huracanes? Veía huracanes, primero, segundo, tercero, quinto, séptimo huracán. ¿No ve operaciones? ¿No hay en algún punto una dificultad de construcción política? En el área hay gente que se le revela, hay gente que se va en el área. Y déjame decir esto, ¿no será en un punto, Gerardo, no pensás que la actitud política de Lilita está relacionada también con que le ocuparon el espacio de centroizquierda? ¿Que Kirchner le ocupó ese espacio? Mirá, siempre depende cómo lo quieras ver. Vos podés pensar que el gobierno, como dijiste, necesita críticas. Que las necesita... porque siempre es bueno, porque de una crítica surge otra cosa y que de esa tensión salen mejores propuestas y mejores acciones. Así es. Vos podés pensar que el gobierno necesita críticas, pero hay quien puede pensar también que el gobierno merece críticas. Sí, yo también pienso que merece. Y yo creo que en ese campo, Lilita empieza a trabajar sola. Ustedes hablan de Alem, de Churchill, ojalá no sea Lisandro de la Torre, porque lo que está diciendo acá también es... Muchachos, ojo con la pesca y ojo con el petróleo. Es lo más fuerte que yo escuché decir sobre el gobierno de Kirchner desde que asumió. No duda de la transparencia del presidente, pero dice, ojo con la relación con las empresas, ojo con esos negocios. Es lo más fuerte que yo le escuché decir a un dirigente político
desde que Kirchner está en el poder. Vos sabés que hay un autor que se llama Zakaria, que es un profesor de Harvard, que ha escrito un libro espectacular que se llama El futuro de la libertad, que dice lo siguiente: ¿por qué el desprestigio de los políticos? Porque es universal, no creamos que es solamente acá. Porque los políticos se han convertido en aduladores profesionales. Preguntan la encuesta, ¿en qué está la gente? Ahí voy yo. Y la gente se avivó, los ha empezado a despreciar. Porque la gente, yo como ciudadano, no quiero un político que repita lo que yo pienso. Quiero a alguien que me advierta, quiero a alguien que me diga algo diferente, quiero algo que esté pensando en el país dentro de 20 años, dentro de 10 años, y que yo no lo voy a votar ahora quizá. Porque el líder, porque puede ser que esté equivocada, ¿sabes? Puede ser que esté equivocado, Lelita. Es decir, puede ser que haya exagerado cosas. Aunque se equivoque, a mí me gustaría 10 políticos que se equivocaran con convicción, para que yo pudiera elegir, y no 10 políticos que primero preguntan qué piensa y después me adulan. Mariano, por eso le pega tanto a Chacho. Dice, bueno, Chacho también se entusiasmó con Cavallo, por esta cosa de ya, de pensar en el ahora todo el tiempo que tienen los políticos y en las encuestas, ¿no? A mí me gustaría tener varias Lilitas, honestamente. Ella está un poco más a la izquierda, otro más a la derecha. Ustedes tuvimos 6 o 7 así, para que podamos elegir los que quieren ver lejos. Los que quieren ver lejos. Porque estamos viendo todo en la punta de la nariz. ¿No te parece a vos? Sí, interesante que rescata la baña, casi lo único que rescata del gobierno, pero lo pone como el mejor rescata varias cosas. No, rescata el principio de justicia frente al principio de impunidad y a la baña. Son las dos cosas que rescata. Ella cuando hablaba de lo vulgar, ¿no? Fíjate vos, qué elegante. ¿Qué quiso decir? Qué elegante. Decime, si vos querés decirle algo a Bielsa para que se moleste, no hay nada menos vulgar que decir que Labaña es un gran canciller. Claro. Y al mismo Kirchner. ¿Y qué trabajo le debe dar a alguien de centroizquierda como Lilita decirle grasa? ¿Cómo le digo grasa? Vulgar, dijo, vulgar, ¿no? dijo. Y le dejo Porque una pregunta. La corrección política se le cayó en ese momento. Ahora, ¿y la oposición de centroderecha en la Argentina a este gobierno que es de centroizquierda? Pero eso es ¿Dónde está esa oposición? lo que me indigna más, porque yo, por ejemplo, estoy mucho más de ser centro-derecha que centro-izquierda, pero no veo en el centro. serio? ¿Vos sabés que me he dado cuenta? Yo le decía a Me he dado Venezuela, cuenta. Venezuela porfiaba. Hoy leí en un diario, los referentes de la centroderecha son Sovich y Patti. Sovich y Patti Vos sabés son que referentes de la centroderecha. había un gran cura acá llamado el padre Membiel, que era de derecha total, ¿no? Entonces, Camilión cuenta, eran toda una cantidad de jóvenes que lo rodeaban, ¿no? Y Camilión quería ser nacionalista como él. Y entonces este padre, que era sedicioso, le dijo: Sonso, vos sos liberal. ¿No? Bueno, yo me di cuenta que estoy en el centro derecha, pero no veo en el centro derecha un tipo que desde el centro derecha esté diciendo cosas con fuerza. Se cuidan. No, pues es como todo el mundo lo ama a Kirchner, pero no me quiero. Están todos separados. Y lo esperan. Y ese tipo es el menos, como vos decís, el verdadero amigo de Kirchner es el que le dice cosas ahora. Sí. Y no el que no las dice porque la gente está como ilusionada. Y donde lo vean caer del 70 al 49% de las encuestas, se lanzan como hienas sobre él. Esto ha sido la Argentina. Cuando un presidente está fuerte, todo el mundo lo aplaude, pero en el fondo no cree en él, pero está esperando que se caiga. Cuando se empieza a caer, lo despedazan entre todos. Me parece que sería más interesante una verdadera lucha de ideas en la Argentina, ¿no? Bueno, está. Sí, está. Para terminar el bloque, Ari, si quiere, noticias de último momento. Ari está festejando, es la primera vez que gana en un distrito. Hay elecciones en Tierra del Fuego, la candidata del Ari se está imponiendo en este momento, así que llamaron, no les obliga, Lilita está de viaje, si hubiera sido en vivo el reportaje seguramente... Bueno, mensaje al Ari, muchachos. Yo admiro a Lelita, pero no empiecen a ganar elecciones. Con tal de que no ganen elecciones. ¿Es todo lo que dije o no? Bueno, Marcelo, ¿qué viene después del corte? Mariano, vamos a conocer a un reverendo, a un pastor evangélico llamado Franklin Graham, quien estuvo en Rosario, estuvo en nuestro país durante algunos días. Es considerado hoy por hoy el principal asesor espiritual del presidente de los Estados Unidos. Y si tenemos en cuenta que George Bush... Es el hijo de Billy Graham. El hijo de Billy Graham, un pastor también prácticamente mítico en los Estados Unidos. Sí. Tiene 85 años actualmente. El hijo pródigo es llamado. Si tenemos en cuenta que George Bush es una persona de profundas convicciones religiosas, los detractores dirán que prácticamente gobierna su país y buena parte de los destinos del mundo como si llevara adelante un plan celestial, un plan bíblico. Bueno, Franklin Graham tiene un papel muy, pero muy importante. Vamos a escuchar, pudo dialogar a solas unos minutos con Hora Clave, vamos a escuchar definiciones importantes, llamativas, casi sorprendentes sobre el Islam, distintas a todo el resto del arco protestante, de Estados Unidos, ni que hablar de Europa y del mundo.
Hace unos meses tuvimos, ustedes recordarán, a Palau, que tuvo un gran impacto acá. Después del corte vamos a presentarle a Franklin Graham, el pastor protestante que tiene el oído del hombre más poderoso del mundo. Marcelo, ¿por qué no nos presenta el tape sobre Franklin Graham? Graham. Mariano, y usted citaba... Estuvieron por allá ustedes en Rosario, ¿no? En Rosario, 3 días en Rosario, ¿no? Bueno, como dijo él, dijo el pastor que está en nuestro país, Rosario, dijo Marcelo, creyendo que ya es un país aparte. No, pero es muy impresionante, ahora Marcelo les cuenta el personaje, pero es muy impresionante además confirmar el poder evangelista en la Argentina. Más allá de los chistes, el Estadio Central, digo, es un estadio mundialista, no lo llena cualquiera. Y verdaderamente lo ha llenado tantas veces como se lo propuso. Fue una verdadera revolución dentro de la vida cotidiana de Rosario, la cantidad de fieles que vinieron a adorar a este pastor, que además, claro, tiene el agregado que usted mencionaba, ¿no? Es a quien Bush le presta el oído. El único artista, Mariano, que puede llenar Central es Luis Miguel, 30.000 personas. Esta persona lo llenó 2 veces en un día. Al mediodía, el sábado, llenó con chicos, niños y adolescentes, y a la noche con familias, con personas adultas. Casi 50.000 personas en una sola noche, no tiene prácticamente ningún antecedente en la ciudad de Rosario, por lo menos. Así que conocemos un poco el perfil de quién es Franklin Graham. Vamos a ver entonces, ¿quién es Franklin Graham? Tan poderoso como polémico, el líder evangélico protestante Franklin Graham estuvo el fin de semana en Rosario, donde en solo 3 jornadas reunió a más de 70.000 fieles, un récord en lo que va de su gira del Festival de la Esperanza. Hijo del telepredicador Billy Graham, así como su padre fue el asesor espiritual de Nixon, hoy Franklin es el consultor permanente de George W. Bush en lo que refiere a temas espirituales. A pedido del mismo Bush, fue Franklin Graham el encargado de elevar una oración cuando asumió como presidente de Estados Unidos. Además de asesorarlo espiritualmente, Bush lo consulta sobre asuntos religiosos aplicados a la política interna y externa de su país. Considerado de ultraderecha por sus críticos, Graham encendió la polémica cuando luego de los atentados a las Torres Gemelas aseguró que el Dios del Islam no es el Dios de la fe cristiana y dijo que el Islam es una religión malvada. A pocos días del atentado que destruyó el World Trade Center, Graham fue la primera visita que Bush recibió en la Casa Blanca. Convencido de que sí existe en el mundo un eje del mal, Graham apoya la guerra en Irak, apoyó el ataque en Afganistán y brindó asesoría pastoral a Bush para la invasión en los 2 casos. Además de continuar con la organización de su padre, Franklin maneja la Bolsa Samaritana, entidad que opera en más de 100 países y que se dedica a llevar la palabra del Evangelio. Dicen que goza de una protección especial de la CIA, que Bush lo considera una guía fundamental y que el contacto con el presidente y su familia es permanente. El intenso giro místico de Bush de los últimos años se le atribuye a la influencia de este pastor. Tapa de la revista Time y con un pasado más cercano al alcohol que a la religión, Franklin Graham es hoy el líder evangelista más influyente de Estados Unidos y mueve millones en todo el mundo, incluso en Argentina. Bueno, hemos visto quién es Franklin Graham y vamos a ver ahora el acto en la capital espiritual de Argentina, que es Rosario, todos sabemos, ¿no? Bueno, ¿cuándo fue? Antenoche, ¿no es cierto? Anoche, día sábado. Anoche. ¿Y por qué Rosario? Siempre elige sitios Esa del interior. se parece al canciller Labaña. No, porque por ejemplo estuve en México y estuve en Veracruz, en Estados Unidos a lo mejor los actos son en Oklahoma. Elige ciudades generalmente del interior del país, en los países que visita. Fue el acto más importante del año 2003 en cuanto a asistentes, el de Rosario duró 3 días. Bueno, vamos a ver entonces a Graham en acción, es decir, anoche hablando en Rosario, frente a decenas de miles de personas.
Tonight I want to talk about the road to hell. Esta noche yo les quiero hablar acerca del camino al infierno. There are many of you tonight you're on the road to hell. Quizá no sabías, pero muchos de ustedes en esta noche van rumbo al infierno. But you can turn back from the road to hell. Pero tú puedes cambiar y dar la vuelta en lugar de ir al infierno. All of us here tonight have sinned against God. Todos los que estamos aquí en esta noche hemos pecado contra Dios. In different ways. En diferentes maneras. But all of us are guilty. Pero todos somos culpables. Some have broken all of God's laws. Algunos han quebrantado todos los mandamientos de Dios. Some of you a few. Algunos han quebrantado algunos mandamientos. But even if you kept all of God's commandments, Pero aunque tú hubieses guardado todos los mandamientos de and Dios, just broke one law one time, y hayas quebrantado uno de los mandamientos en una sola ocasión, in God's eyes it's the same as though you've broken all of them. delante de los ojos de Dios es como si hubieses quebrantado todos los mandamientos. You're a sinner. Eres un pecador. Many religions. Existen muchas religiones. But there's only one way to God, and that's through Jesus Christ. Y eso es a través de Jesucristo. You see, Jesus said, I am the way. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino. He said, I am the truth. Él dijo, yo soy la verdad. I am the life. Yo soy la vida. No one comes to the Father but by me, he said. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. No way. No hay otra manera. Only through Jesus. Solamente a través de Do Jesucristo. you? Marcelo, usted que estaba ahí, ¿cuál fue el núcleo del mensaje de este pastor a la decena de miles de personas que estaban ahí? Estas palabras que acaba de decir en el final, ¿no? No way, only Jesus, solamente Jesús es el camino, es por lo cual lo tildan de sectario, porque prácticamente es como que va descalificando a las otras religiones. El componente social es un componente de clase media-baja y de sectores muy, pero muy humildes. Hubo una gran movilización prácticamente desde todo el país, pero el componente, como pasa muchas veces con el evangelismo en nuestro país, son de sectores bastante humildes. Ahora, la gente, yo veía ahí en la imagen, la gente estaba como hipnotizada. ¿Cuál era la actitud del público en ese momento? Durante la media hora que Graham habló, prácticamente lo estuvo en trance. Al que no lo tenía atento, lo tenía como en trance, con los ojos cerrados y escuchando a una persona como que venía, no sé si del más allá, pero sí como que le resultaba absolutamente distinto a lo que escucha permanentemente. No, y me impresionó, porque él hablaba en inglés y el traductor era más entusiasta todavía que él, ¿no? El traductor era tremendo. Pero digo, el no hablar el mismo idioma de la gente es normalmente un obstáculo. Sin embargo, él conseguía ese efecto en la gente, ¿no? Sí, los tenía en trance. El cámara pudo tomar bastantes veces a la gente con los ojos cerrados y aferrándose, teniéndose de las manos, porque muchos hasta se caían, se desplomaban. En el próximo bloque, una verdadera exclusiva, hemos conseguido hablar a solas con este pastor que, ya dijimos varias veces, tiene directa influencia sobre Bush y hemos tocado con él algunos temas verdaderamente fuertes, como su posición frente al Islam, sus posiciones políticas. Creo que es el único medio nacional que logró hablar con él y seguramente después del corte vamos a ver ese material. Y observen con atención, porque yo creo que esto se conecta con la primera parte del programa, porque Bush no nació de un repollo. Es decir, Bush no es un loquito que un día dijo vamos a atacar Irak, sino que es la resultante de todo un pensamiento, de toda una actitud, de la cual Graham es probablemente la persona más influyente. Es decir, Bush ejecuta ideas, creencias, actitudes que de alguna manera están detrás de él impulsándolo. Así que se une el tema Graham con el tema Bush y con la guerra que estamos viviendo, aunque a veces no nos demos cuenta. Después del corte, el reportaje exclusivo al pastor Graham. Bueno, vamos a ir al reportaje exclusivo que Marcelo le hizo al pastor Graham. ¿Qué impresión tenemos? Sí, asombra, ¿no? El poder de convocatoria, la influencia política de este señor y este perfil, ¿no? Un religioso que avala la guerra y que descalifica a otras religiones. Es absolutamente polémico y enseguida va a estar hablando para Hora Clave. Y antes de ver esta nota y del adelanto que va a hacer Marcelo, yo quiero contarle a la gente que tenemos un informe especial
sobre un escándalo que ha estallado en Holanda respecto de la princesa argentina, de Máxima Sorrequieta. La acusan de frecuentar a un gurú de la cienciología. Hoy les vamos a contar qué es la cienciología, algo así como una secta fashion. Se dice que John Travolta, Tom Cruise pertenecen a este grupo y les vamos a contar por qué le adjudican a ella la pertenencia y también de qué se trata. Marcelo, antes que pasemos el tape con Graham, ¿qué impresión? ¿Lo convirtió? No. ¿No? Pero Marcelo, por favor. No, para nada. A mí me llamó mucho la atención su posición con respecto al Islam, al islamismo, ¿no? No tiene nada que ver con el resto, como decíamos, del arco protestante. Él llega a decir que hay dos diferentes dioses. Uno es el dios excluyente, por supuesto, del cristianismo, y el otro es otro dios, como un dios devaluado, un dios falso, que es el dios del Islam. Llegó a decir, no en la nota, pero sí en otras manifestaciones, que el Corán llama a matar, que es una religión violenta. Eso se lo preguntamos y lo contesta. Bueno, yo quiero aclarar, ¿no?, que esto lo pasamos. Yo no coincido con las ideas que usted dice que él tiene, ¿no? Yo respeto al Islam, respeto a todas las religiones y creo que estamos viviendo la época ecuménica, ¿no? Pero este hombre no solamente no es ecuménico, sino que arrastra multitudes, incluido el presidente Bush. Vamos a escuchar entonces el reportaje que Marcelo le dijo al pastor Graham. Were you in charge of the parade at the moment that Mr. Bush became president of the USA? I was at the inauguration. He invited me to give the opening prayer at his inauguration. And then there was another minister who gave the closing prayer, but I gave the opening prayer. Do you consider it important that any assistant of the president were Christian men of God? Well, the president himself is a Christian, and he's a man who reads his Bible. He's a man who has his own time of prayer with his staff and with his family every day. And so he is himself a man of God. And he has a number of ministers that are close to him, that speak to him, that counsel with him. Your father, Billy Graham, were very important for Mr. Bush in 1985, I remember, when the president needed help. Do you remember? My father had a real impact on the life of George W. Bush when he was younger. And there was a point in his life where he was searching spiritually. And my father had a chance to speak with him and counsel with him. Do you think the Islam God is similar to the Christian God, or is there any difference between them? No question, the God is different. The God that the Christian church worships believes that God is a father and that he has a son, and that son is Jesus Christ. And this is something that we believe very strongly, that the God we worship is a father, and that Christ came for the sins of this world and died on a cross to save us from our sins. Do you think the Islam is a violent religion? Well, you have to answer that question for yourself. There's many wonderful people in the Muslim faith who don't agree with violence, who don't support violence. And then there are those that do agree with that philosophy. Does the acts of evil, Iran, Korean, Baghdad, threaten to the humanity? We do know there is evil in the world, the devil. And he is wanting to destroy lives, he's wanting to destroy nations, and he seeks to devour all that he can. So yes, there is evil in the world, and we have to be aware of evil, and I believe we should oppose evil, and I believe we should oppose evil. Es curioso porque yo, sin coincidir con las cosas muy drásticas como hace él, también me parece interesante, como decíamos con Garrió, gente que diga lo que piensa sin ninguna clase de temor al que dirán. Él dice lo que piensa, no es lo que pienso yo. Pero hay mucha gente que lo sigue por eso, porque es un hombre firme en lo que dice, ¿no? Él citaba, hablábamos de un hecho de 1985, cuando el actual presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, había caído en el alcohol. Tenía 40 años, su padre, que era vicepresidente de los Estados Unidos, el presidente era Ronald Reagan, lo va a buscar a Billy Graham, al padre de Franklin, y Billy Graham dialoga prácticamente durante un fin de semana, hacen una suerte de retiro espiritual y logra que el actual presidente de Estados Unidos deje el Jack Daniels, deje la bebida, se vuelva astemio, se recupere en su vida personal, encauce su carrera política, sea gobernador de su estado y luego presidente de Estados Unidos. Por eso los Graham, tanto padre como hijo, siempre estuvieron como guías espirituales de los Bush, tanto padre como hijo también. Claro, yo lo que creo que Bush, por eso decía en el bloque anterior, no es un fenómeno aislado.
hay toda una derecha republicana que ha venido publicando libros, los de Kagan, por ejemplo. Hay toda una interpretación de la historia un poco en términos casi maniqueos, el bien y el mal, el eje del mal, el bien y el mal, y toda esta idea entonces termina con Bush invadiendo Irak. Es decir, no es que Bush salió, no salió un repollo, salió de todo un pensamiento de la derecha republicana, que además es muy antieuropea. Uno con esos libros de Kagan, por ejemplo, en el fondo tiene un gran resentimiento contra Europa, porque los europeos, según ellos, son piolas. Es decir, los europeos tienen un estado de bienestar, todo bien, pero los que lo defendieron en la Segunda Guerra, los que lo sacaron de Hitler, los que lo defendieron contra la Unión Soviética, los que hicieron el gasto militar son los americanos. O sea, hay toda una cosa como diciendo, estos tipos no tienen gastos militares, dejan todo en nuestras manos, vamos a ir a apagar incendios todos los días, allá o acá, y encima nos miran por encima del hombro. Ahora, Mariano, le hago una pregunta a propósito de lo que hablaba usted hoy con el otro especialista que hablaba de Bush, Pedro Brigger. ¿No puede ser otra vez en la historia que la religión sea la excusa y la economía la verdadera razón? Bueno, lo que pasa es que con Brigger, que yo respeto mucho, tenemos dos visiones de la realidad distintas, ¿no? Él cree que lo económico es todo y que lo demás son superestructuras. Es el pensamiento de Marx, ¿no? Que es interesantísimo. Lo económico es la realidad, las superestructuras son las excusas. Yo creo en las excusas, es decir, creo en lo religioso. Creo que lo religioso tiene fuerza propia, al margen de lo económico. Y se puede mezclar todo, lo geopolítico, lo económico, ¿no? Lo religioso también. Yo escuchaba a este señor y pensaba, palabras como esta, ¿no potencian la idea de choque de culturas? Sí, claro, bien. Porque genera un mayor integrismo en el integrismo islámico. Vos podés decir, bueno, vos podés decir, yo soy cristiano, yo personalmente soy católico, no soy musulmán, pero creo que tenemos diferentes maneras de adorar a Dios. Si vos decís eso, empezás a acercarte sin dejar tu manera, tu estilo. O podés decir, el único Dios es el mío, y con lo cual al otro lo condenás a la idolatría. Claro, ¿no? esta cosa y dogmática. también, especialmente en Islam, hay gente que también piensa lo mismo desde el otro lado, ¿no? Esta cosa dogmática del eje del bien y del mal, ¿no? Y pensaba, ¿no es violencia la de Bush también? El mal es el integrismo y es el Islam, pero ¿no es violencia la de Bush? La de Bush en Irak, por ejemplo. Es maniqueísmo. Es decir, está el bien y el mal. Lo que pasa es que tanto Bin Laden como Bush creen que está el bien y el mal. Cada uno de ellos cree que representa el bien y que el otro es el mal, ¿no? Y eso lleva a un choque finalmente, que es el que estamos en guerra. Yo creo que el programa tenía este sentido, ¿no? El mundo está en guerra entre dos concepciones intransigentes. Sí, e igual el otro debate, no está Brigger, pero yo asumo su posición, si es la que usted dijo, también es interesantísimo para otro momento, ¿no? Esta cosa de decir, la cultura, la religión, son causas, son excusas, ¿no? Pero bueno. Mire, yo me he pasado 40 años enseñando a Marx con tanto entusiasmo que tenía que frenar porque se me volvían con marxistas como los del ARI que ganaron Tierra del Fuego. Es decir, use pero no abuse, ¿no? Correcto, entender en directo así es un gran pensador, Marx. Lo que pasa es que Marx no era marxista. ¿Cómo es eso, Mariano? Nos está matando, perdón. A mí me se enseña porque tenemos el informe de Máxima Sorriquieta. Esa frase disparadora de Mariano, Marx no era marxista. Claro, a mí me pegan porque no vendo Máxima. Claro. El gran pensador es un creador, es un tipo que rompe esquemas. Y después vienen los rutinarios que repiten como el catecismo, ¿no? Bueno. Bueno. Ahora hago caso. Después del corte vamos a un tema muy delicado, que es una secta, que se llama la cienciología, la secta Fashion, como decía Gerardo, a la que acusan ahora los tabloides holandeses, los diarios escandalosos holandeses, a la princesa Máxima de estar atraída por esa secta. Ya volvemos. No dejes que te confundan. No se conoce oficialmente ningún estudio que haya demostrado que otro gel para dolores musculares se absorba 3 veces más que Salicrem. Y además, se encuentra clínicamente demostrado que la aspirina, cuyo nombre científico es el ácido acetil salicílico, no puede incorporarse a un gel para dolores musculares, ya que pierde sus propiedades curativas. Por eso, para un dolor de cabeza, una aspirina. Pero para los dolores de espalda, Salicrem, la crema de satanudos que actúa directamente en el foco del dolor.
se absorbe rápidamente, no mancha la ropa y no deja olor desagradable. En Salicrem confían diariamente miles de personas. Y como siempre, no deje de consultarlo con su médico, quien seguramente se lo va a recomendar. Salicrem, la crema de satanudos, que calma el dolor, se vende exclusivamente en farmacias como todo medicamento de confianza. Bueno, vamos a pasar al informe sobre la cienciología, que tiene un doble interés para nosotros. Primero, la secta en sí, la secta de la cienciología. Está acá Alfredo Silleta, es experto en sectas y que dice que es muy peligrosa, una secta muy peligrosa. Pero el otro tema, claro, que le trae en la actualidad es el hecho de que los tabloides holandeses, los diarios escandalosos de Holanda, están acusando a Máxima Zorreguieta de sentirse atraída o haber sido de alguna manera afectada por esta secta, ¿no? El cuento es muy sencillo, Mariano. Los holandeses vivían casi una maximanía, como algunos medios llamaron, por el amor que había despertado esta Argentina que había llegado al palacio. Esta es la primera mancha seria sobre la imagen de Máxima. El cuentito es muy sencillo y ahora nos metemos en el tape. Ella estaba haciendo reposo por su embarazo. Dicen que en ese momento su marido estaba de viaje por cuestiones claramente laborales y el dentista que tuvo acceso a ella es uno de los líderes de la cienciología. La esposa de este dentista sería quizás la mayor representante de la cienciología en Holanda. Así comienza este cuento que explica mucho mejor que yo el informe que ahora Voy a vamos hacer a una ver. aclaración de entrada, ¿no? Sí. Prefiero a Máxima antes que Leticia. Le aclaro. No. ¿Usted no? Yo estoy comprometido, Mariano, no hablo de mujeres. Bueno, está bien. No, de princesas. Más que mujeres. Vamos a ir ahora a preguntarnos qué es la cienciología. La princesa argentina y futura reina de Holanda vive su primer escándalo real. Algunas revistas holandesas han acusado a Máxima Zorreguieta de pertenecer a la secta de la cienciología, más conocida en el mundo como la religión de los famosos y millonarios. Según los medios, las sospechas comenzaron cuando la princesa, embarazada y con problemas de hipertensión, debió guardar reposo. A diario, mientras su marido, el príncipe Guillermo, continuaba con sus funciones, ella recibía en el palacio a su dentista. El odontólogo Hans Beckmann es un hombre de confianza de la pareja real, consultado permanentemente por ambos. El dentista, además, es un adepto a la cienciología y su esposa es la representante en Holanda de lo que algunos creen religión y otros secta. Beckmann, además de dentista, sería el consejero espiritual de Máxima y de Guillermo. La cienciología fue creada en 1950 por el escritor de ficción Ron Hubbard. Sostiene que los hombres poseen dones espirituales más allá de lo que se imaginan y trabajan para potenciar ese aspecto. Esta doctrina tiene cientos de adeptos en el mundo de las estrellas. Tom Cruise y John Travolta son sus principales voceros en Estados Unidos, donde la cienciología tiene enorme éxito, especialmente entre gente de mucho dinero. Sin embargo, en algunos países, como Francia y Alemania, está prohibida. Misticismo, poder y autocontrol parecen ser el alimento espiritual perfecto para quienes se vuelcan a la cienciología y que, curiosamente, suelen ser líderes. Aunque parece que a la corona holandesa no le cae nada bien. Alfredo Silleta, gracias por venir. ¿Es peligrosa realmente esta secta? Sí, es considerado un grupo muy peligroso, es un grupo que nació oficialmente en el año 54 en Estados Unidos, fundada, como decía el informe, por Hubbard, que era un mediocre escritor de ciencia ficción, y él escribió un libro en el año 50 llamado Dianética, el libro de la salud de las personas, y ahí inventó toda una teoría que dice que hace millones de años los seres humanos habíamos recibido a un dios galáctico llamado Genú, que nos dejó una especie de bichitos malvados que se meten en nuestras células de humanos y que eso generación tras generación lo vamos heredando, son los sufrimientos, los dolores físicos, las enfermedades físicas o psíquicas.
Y a partir de ahí solamente se puede liberar una persona con un aparatito que él usa, que es una especie de estos, lo que usa Chiche Helblum, de detector de mentiras. Así que Chiche es cienciólogo. Podríamos decir, sería el primer cienciólogo argentino. Bueno, usa ese ahora viene aparatito Chiche que va a va... explicarse si es cienciólogo o no. Vamos a ver. Pero ahora, ¿por qué sería peligrosa? ¿Por qué la es hace peligroso? peligrosa? ¿Y cuál es Eso la actitud sería de la los parte- gobiernos o de los países frente a la ciencia? Ellos empiezan a tener problemas. Primero, ellos tienen un gran enfrentamiento con todo lo que es la psiquiatría y la psicología a nivel mundial. Pero además, cuando los adeptos ingresan al grupo, empiezan a hacer estas audiciones o estos cursos, son muy perseguidos después para no abandonar el grupo. Y cada curso cuesta miles y miles de dólares. Tanto es así que han sido expulsados de Suecia, han tenido problemas legales en Suecia, han tenido problemas con el Parlamento Europeo. En Francia, por ejemplo, se suicidaron varias personas, lo que los llevó a que los jueces intervengan. En España, en el año 88, más de 100 miembros de Cienciología fueron detenidos por un juez y comenzó todo un proceso legal. En Italia, en Inglaterra, han tenido graves problemas y en Estados Unidos han sido investigados por el FBI y otros amigos. Tanto es así que Hubbard, antes de morirse, durante 10 años nadie sabía dónde estaba y parecía en un barco para no pisar tierra y de esa manera no ser detenido. Ha tenido graves denuncias por suicidios de muchos de sus miembros y además por la cantidad de dinero que obtienen del Ahora, grupo. Es un grupo... ¿qué ofrecen ellos, Alfredo? Es decir, por ejemplo, Bueno, ¿qué puede tentar a una persona como Máxima o como Guillermo, o el príncipe? ¿Qué les puede hacer atractivos una secta como esta? Pero me lo contesta después del corte. Bueno, muy interesante la pregunta. Parece increíble lo que estamos viviendo los argentinos. Por ejemplo, esta inseguridad que nos asalta todos los días, esta inseguridad insoportable. Mi impresión es que no va a empezar a retroceder hasta que no haya una verdadera decisión política de combatirla. Una decisión política firme y de alto nivel para empezar a hacerlo retroceder. Esperemos que así ocurra. Master Group lo invita al seminario Economía 2004. Ricardo López Murphy, Miguel Ángel Broda, Aldo Ferrer, Javier González Fraga. ¿Qué va a pasar? Conclusiones a cargo del doctor Mariano Grondona. 9 de diciembre, Hotel Crown Plaza Panamericano. Informes e inscripción 4373-3816 o info@mastergroup.com. Una pregunta pendiente teníamos con Alfredo Silleta, que toda esta gente que menciona el informe, princesas, reyes, actores, gente de gran poder económico, ¿qué lo hace tan atractivo? Porque es gente que no es gente ignorante, que puede ser engañada, es gente con posiciones en la vida muy importantes, ¿no? Bueno, Mariano, lo que pasa es que muchas veces la gente tiene esa idea mítica, popular, que creen que toda la gente humilde es la que entra en las sectas. Y mucha gente de un alto nivel por ahí cultural y económico también ingresa en los grupos. El famoso suicidio de San Diego, por ejemplo, era toda gente de alto nivel. Y acá, ¿qué pasa con Máxima? ¿Por qué una persona puede caer en un culto? Generalmente los psicólogos y los sociólogos que investigan este tema dicen que es cuando las defensas están bajas. Máxima tuvo que dejar toda su vida, dejó los amigos, dejó su familia, dejó todas sus actividades para pasar a ser parte de lo que es el reinado de Holanda. Sumado, tuvo que aceptar que su padre no participara de la boda, ahora está embarazada, digamos, está en un momento de gran sensibilidad y eso muchas veces puede producir un quiebre en ella, que no de golpe es una nueva vida y que se acerque con un líder que, por supuesto, como ha sucedido acá en la cienciología, que le empieza a captar. Perdón, de todas maneras, es casi obligado aclarar que no hay ninguna prueba concreta sobre su incorporación a esta Bueno, los secta. diarios holandeses y las cadenas de mail que circulan es que dicen que más allá de su vinculación con el odontólogo, lo que ha pasado es que en los últimos 3 o 4 meses en las reuniones de la realeza, donde ella invita a gente, amigos, se habla exclusivamente de cienciología y siempre está el odontólogo hablando de su propio grupo religioso. Ahora, De ahí la claramente con preocupación las de la sectas, reina. usted que tiene mucha experiencia, Alfredo, yo he visto por lo menos gente próxima, la secta puede o atraer al matrimonio
o atraer a uno de los miembros. Cuando atrae a uno de los miembros, quiebra el matrimonio, normalmente. Acá parece que Guillermo también están los dos atraídos. Ellos, para Cienciología o para cualquier otro grupo, de golpe tener a los futuros reyes de un país sería un triunfo histórico. No lo sabemos, como dice Gerardo, quizás todos son trascendidos y después, por supuesto, son las cosas que en una corona importante, como puede ser la holandesa, pueden poner los límites, ¿no? Ahora, y decir, no, acá no van más y no van más. ¿Por qué este gran protagonismo de las superestrellas de Hollywood y qué rol cumplen en este grupo religioso? Bueno, en general los grupos sectarios tratan de vincularse con gente importante, vinculada al poder, al espectáculo y todo eso. En este caso, ellos tuvieron una serie de contactos que son, por ahí uno no son tantos, pero hay unos 10 o 15 miembros, como pueden ser, como así lo nombré en el informe, John Travolta, Tom Cruise, Penélope Cruz y tanto, Chick Corea, Oliver Stone, toda esta gente que dicen que se han sentido bien dentro de la cienciología. Y muchas veces un actor atrae a otro actor y eso después le dan una gran manija. Generalmente a esos actores no hay una gran presión del grupo para que se incorpore como un pobre adepto dentro del grupo y que entregue su dinero. No, lo usan como máscara para acercar a nuevas personas. Cuando el escándalo de Alemania que hubo hace 3 años, entre todos los actores firmaron en contra diciendo que la República Alemana era una república nazi y firmaron los actores como una forma de presión en páginas en todos los diarios, ¿no? Yo, para concluir un poco esta conversación con Silleta y el tema de Máxima, me parece que lo que más impresiona es que inclusive la gente que uno imagina que están en, como dice Diego, en la cúspide del éxito, del poder, de la fama, como puede ser el caso de Máxima, que uno dice que realmente tocó el cielo con las manos, siguen siendo seres humanos vulnerables, con angustias, con ansiedades, que por ahí en un momento de la vida necesitan algún apoyo y a veces les viene la tentación de un apoyo que en el fondo es siniestro, ¿no? Yo creo que Máxima no va a caer en esto, pero ya que es un programa tan especial terminaría con una frase de San Agustín. San Agustín por ahí escribe en sus confesiones, dirigiéndose a Dios, ¿no? Nos hiciste para ti, y nuestro corazón nunca estará conforme hasta que no estemos en ti. Seamos reyes, actores, millonarios o famosos. Hasta el domingo.